TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. En 1950, el director español Luis Buñuel recorrió las colonias proletarias de la Ciudad de México para lo que sería la génesis de una de las películas más emblemáticas del cine mexicano. El filme despertó comentarios negativos porque retrataba un horror a todas luces cotidiano que la mayoría de los directores de la época se empeñaban en dulcificar. No se tiene absolutamente ninguna noticia definitiva. A fines de los años 40, la Ciudad de México padecía los extremos de una modernidad que marcaba de forma tajante la división entre poseedores y desposeídos, tal como el cine nacional de ese momento se empeñaba en documentar. Las ganancias extras para empresarios y políticos en relación con las inversiones extranjeras eran notorias. A su vez, la corrupción gubernamental y la proliferación de nuevos ricos ampliaban la brecha social y los contrastes se hacían evidentes a pesar del surgimiento de una emergente clase media. En ese contexto, Los Olvidados destrozó los moldes de las películas sobre desventuras infantiles cargadas de moralina y discursos triunfalistas. Maravillas y curiosidades de la Filmoteca, toma 9. El fotógrafo Gabriel Figueroa retrató con luces y sombras esa zona de miseria de la Ciudad de México. Descubrió un Onoalco árido en medio de llanos y edificios en construcción donde se escucha un tren que nunca vemos. También muestra una juventud urbana y desposeída. Al mismo tiempo, Buñuel expone una suerte de documento sociológico sobre el crimen, la violencia y la falta de oportunidades para los jóvenes. Esta noche nos acompaña Iván Trujillo, quien tiene una larga trayectoria ligada a la Filmoteca de la UNAM. Iván, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Rafa. Iván, bueno, pues tú, ¿cuánto tiempo estuviste en la Filmoteca de la UNAM al frente? O sea, fue un momento realmente álgido porque se encontraron muchas cosas, se hicieron muchos rescates, se publicaron muchos libros, la Filmoteca obtuvo muchos reconocimientos y otra de las cosas que me parecen importantísimas es lo de la FIAF, ¿no? Claro, bueno, estuve como director general, además que tuve el privilegio de estar casi 20 años, 19 exactamente, pero tú tenías ya trabajaba en la Filmoteca, hice una carrera ahí también desde 1980, entonces por supuesto con Manuel González Casanova, que a la sazón fue profesor mío en el CUEC, y establecimos quizás una relación y presenté un proyecto en la Filmoteca, en donde me fueron tocando a veces circunstancias en donde sí se fueron encontrando esta parte de rescate de diferentes maneras, y ahí hay una cantidad de historias que qué bueno que las están ustedes poniendo en este programa, ¿eh? Creo que vale la pena, porque a veces quizás son más interesantes que la película misma. No es el caso de ahora, Los Olvidados, que es un clásico, pero a veces el rescate de esa película quizás tenga más valor que la propia película, ¿no? Es que muchas de las películas que la Filmoteca ha preservado, difundido, se encontraron o se localizaron por situaciones totalmente azarosas, ¿verdad? Sí, es decir, hay muchas vías, ¿no? Y por supuesto hay también una vía de intercambio, cuando ya eres parte de una red de archivos fílmicos como lo es la Filmoteca, que es un miembro activo de la FIAF, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, en donde pues hay, ahora sí que como intercambio de estampitas entre los niños, los directores de eso, dicen, oye, pues tengo una película que encontré, te la cambio por otra que a mí me interesa, etcétera, ¿no? Entonces esa parte de estructura es muy interesante porque habla, por supuesto, de dónde van proveniendo las películas,
la finalidad finalmente es que estén conservadas. El archivo lo que quiere es que estén ahí y saber, sí, quién tiene los ciertos derechos, por supuesto quién hizo la película, que toda la información sobre ella es básica y es clave para su preservación, pero también respetar justamente derechos autorales y derechos patrimoniales. Y un poco esa es la historia en cierto modo, de Los Olvidados, ¿no? Por lo menos de una parte de la colección de Buñuel, que fue la parte que produjo Oscar Danziger. Y cuando nosotros las tenemos en la Filmoteca, copias y duplicados negativos, porque también a esa parte se ha interesado, teníamos todos los materiales, eran propiedad de Clasa Film Mundiales, una empresa que en ese momento el dueño de ella era Manolo Barbachano, ¿no? Que además Manolo Barbachano fue quien dona las películas de Toreros y Raíces, que es con la que se inaugura la Filmoteca de la UNAM. Claro. Hasta que Manolo fallece, deja por supuesto como herederos a sus hijos, y nosotros continuamos un poco la negociaciones o la relación con los materiales de Clasa, con Pablo Barbachano, que en algún momento pues nos trasladan lo que tenían, nos lo mandaban siempre, ¿no? Y la Filmoteca tenía o copias o duplicados negativos. Y en este caso en particular, de Los Olvidados. De Los Olvidados, porque siempre tuvimos un duplicado negativo, estaba perdido el negativo original. Sin embargo, cuando viene una venta de parte de ya la empresa, en este caso de Pablo, a Televisa por una colección muy grande, entre ellos va la colección de materiales producidos por Danziger con Buñuel. Y ahí estaban Los Olvidados, Nazarín, Subida al Cielo, en fin, esos 4 o 5 títulos que se negocian. Y nos mandan entonces todo, dicen esto ya no es nuestro, es de Televisa. La Filmoteca tenía bóvedas, o tiene hasta el momento bóvedas para resguardar nitrato, y fue interesante que el material de nitrato pues es un material más delicado, todo el que haya visto Cinema Paradiso. Claro, pues materiales que son muy inflamables. Sí. Y entonces eso siempre se tenía con un control especial. Cuando nos llegan los materiales nos damos cuenta que el negativo de Los Olvidados, el negativo original, nos mandan finalmente el negativo original, ahí aparece, y nos damos cuenta que era material de nitrato, lo cual la verdad no era muy lógico en ese momento. ¿De qué año es Los Olvidados? 1950. Bueno, la producción de nitrato se suspende en 1945. O sea, después de la guerra, justamente después de la guerra, por ley dicen que ya no hay que usar material de nitrato por el peligro. Claro. Y entonces, a partir de ahí empiezas a encontrar ya películas hechas con material en acetato, todavía de blanco y negro. Yo tengo mis conjeturas. Yo creo que una vez que cerraron la fábrica de producción de nitrato, los excedentes de nitrato los vendieron a los países que no tenían reglamentos tan estrictos, y no me extraña que haya llegado una buena cantidad de material importante y que para los productores y que se haya comprado por barato. Claro, exactamente. Negativo, ¿no? Que era material más barato. La verdad es que por un lado pudo haber sido una suerte, porque el material de nitrato, por lo menos de mi punto de vista, yo le llamo que Los Olvidados es un nitrato tardío, ¿no? O sea, apareció, se filmaron en nitrato, seguían filmando para muchos. En ese cambio de la industria no era tan claro qué podía haber o no. Y con eso se hace Los Olvidados, ¿no? Con ese negativo se hace Los Olvidados. Y por supuesto que nunca hubiéramos pensado que una película de los 50 tenía el negativo original así, ¿no? De nitrato. Iván, vamos a regresar ahora en unos minutos para platicar, por un lado, la importancia que tienen Los Olvidados, el contexto en que se filma, y después esta circunstancia azarosa e impresionante de un doble final alternativo, que además es un final muy moralista y dulcificado comparado con el final original. Pero bueno, regresamos en un momento. La mirada de Figueroa se posa sobre el hacinamiento en estas viviendas miserables o en la fantasmal pesadilla con tintes eróticos, mientras que los personajes de Buñuel son adolescentes, casi niños, en una sociedad hostil que crea delincuentes y víctimas sacrificables, como lo refiere precisamente el ciego Carmelo casi al final de la película. Ya irán cayendo uno a uno, ¿te acuerdas que grita ahí uno menos. Miguel Inclán? Pues regresamos. ¡Alto, disparo!
apenas. Uno menos. Así irán cayendo todos. Ojalá los mataran a todos antes de nacer. Ahora sí te fregaron, Jaimo. Te dieron un plomazo en la mera frente. Cuidado, Jaimo. El perro está hermoso. Míralo. Ahí viene. No. Ya caigo en el agujero negro. Estoy solo. Como siempre, mijito. Como siempre. Ahora duérmase y no piense. Duérmase, mijito. Duérmase. Sin que casi nadie se percatara, Luis Buñuel filmó 2 desenlaces distintos. Uno devastador y de una crudeza insoportable, que ha prevalecido desde su estreno. Y otro alternativo, en el que la maldad es castigada y la buena conciencia triunfa sobre una realidad maquillada. La de un país donde el melodrama ha sido su principal apuesta. Tanto Los Olvidados como el fragmento del segundo final fueron incorporados al programa Memoria del Mundo de la UNESCO en 2003. Maravillas y curiosidades de la Filmoteca, toma 9. En Los Olvidados, Luis Buñuel no se detuvo para plantear los problemas de injusticia que involucraban a niños y jóvenes en un país que negaba su existencia y también mostraba el éxodo de los indígenas que dejaban sus pueblos para probar fortuna en esa especie de espejismo que era la Ciudad de México. Iván, bueno, realmente la película de Los Olvidados es un contraste enorme con el cine que se hacía en ese momento. Si uno piensa justo las películas que tienen que ver con infancia y abandono de la niñez y adolescencia de 1950, encontramos películas que son extraordinarias, claro, por ejemplo, Víctimas del Pecado, del Indio Fernández, o Ciudad Perdida, o películas como Los Niños de la Calle, de Roberto Rodríguez, con Chachita, está también por ahí Poncianito, que también sale en Víctimas del Pecado. Eran películas, los niños eran como parte de esta sociedad donde eran explotados, pero al mismo tiempo había una moraleja feliz. Los Olvidados es todo lo opuesto. Los Olvidados es una película terrible, sin concesiones. Buñuel comenta que cuando él termina de hacer Gran Casino, estuvo 2 años sin trabajar, y se dedicó a recorrer las ciudades perdidas y las calles de la Ciudad de México junto con Edward Fitzgerald, que era el escenógrafo, y con Luis Alcoriza, que es su guionista principal, porque sabemos que también colaboró Pedro de Urdimalas, que hizo los diálogos, Juan Larrea, Max Sau, que fueron como parte de ese equipo de escritores. Pero esencialmente Fitzgerald, Alcoriza y Buñuel recorren la Ciudad de México y, como él dice, ¿no?, al recorrer me impacta la violencia, el abandono, la pobreza de los niños y adolescentes, y además él revisa más de 200 expedientes de la Clínica de la Conducta que había en ese momento y del tutelar de menores, y se encuentra que la verdad lo que estaba pasando con la infancia en México era espeluznante, ¿no?, realmente terrible. Él filma una película muy fuerte y lo primero que sucede es que todo mundo brinca porque les parece que la película es eso, es brutal, no tiene nada que ver con el cine mexicano de ese momento. Pedro de Urdimalas quita su nombre de los créditos, la que se encarga de peluquería dice: yo renuncio, porque cómo es posible que una madre mexicana, en este caso Estela Inda, vaya y deje a su hijo en el tutelar de menores, y pasan una serie de cosas al grado que incluso Jorge Negrete quería expulsar a Buñuel. ¿Qué pasa con Los Olvidados en ese contexto, Iván? Mira, yo creo que la reflexión que has hecho es muy importante y es muy grande. Para mí, Los Olvidados justamente es la prueba de que Buñuel era mexicano, que Buñuel realmente se nacionaliza mexicano y porque se mete en las venas de este país, entiende este país, a pesar de haber nacido en Calanda, a pesar de haber sido español y de que en su casa se siguieran comiendo tortillas de patatas y manzanas y uvas. Por supuesto es parte de la cultura de donde eres, ¿no? Pero de donde naciste, y la infancia pues realmente es destino, pero no cabe duda que si con Los Olvidados vemos a un Buñuel
que efectivamente entendió a este país, ¿no? Y retrata la realidad de una manera muy creativa y descarnada, como bien lo has dicho. Por eso es que nosotros propusimos también dentro de la Filmoteca de la UNAM, y vuelvo a hablar un poco en primera persona del plural, a los olvidados para el registro de memoria del mundo. Y de hecho lo logramos. Platicamos con amigos y colegas en la Filmoteca qué película podíamos proponer. Y por supuesto salieron títulos pues, apasionantes, muchas películas de Fernando de Fuentes, o la película más vista para mí pues es la trilogía de Pepe el Toro, ¿no? Pero decíamos, ¿por qué los olvidados? Que bueno, estas películas de Fernando de Fuentes y también la trilogía de Pepe el Toro tienen una importancia capital para México, pero no son memoria del mundo, o sea, no eran tan conocidas, ¿no? Por supuesto, lo de Pedro Infante en toda América Latina, sí. Entonces, por eso fue que nosotros propusimos Los Olvidados. Y eso fue algo importante. Ya esto te lo cuento, ya habíamos encontrado el segundo final. Y por eso la película, Los Olvidados, está en este registro que después ha ido creciendo y estuvo antes, si quieres, que materiales de los Lumière, que también ya están en esta lista. Muchos países han logrado meter ya documentos fílmicos en esta lista, pero por coyuntura, porque lo tienes que presentar, Los Olvidados fue la segunda que entró a este registro, que te da, pues por supuesto, un prestigio importante. Ahora, un prestigio también al archivo que lo está conservando. Nos tenías que demostrar que la película estaba en buenas condiciones y que estaba en la Filmoteca, en un archivo protegido. Y ahí estaba pues, finalmente el negativo original. Entonces, con eso lo logramos, ¿no? Pero esto demuestra algo que en su momento vieron fuera de México, no en México, que Los Olvidados era una película universal. No en balde Buñuel obtiene la Palma de Oro en Cannes, que eso más aquel texto famoso de Octavio Paz que defiende la película, hace que en México como que recapaciten, e incluso le gana prácticamente todos los Arieles y tiene este reconocimiento mundial. Pero sí, o sea, la película nos habla de cosas que no han cambiado y por eso resulta interesante este final alternativo, porque el final original, creo así desde mi punto de vista muy personal, es el final más doloroso y más terrible en la historia del cine universal. Y que además lo más impactante es que se inspiraron en un hecho real. Cuando estaban haciendo el guión de Los Olvidados, encontraron una nota de un niño que habían aventado a la basura. Eso es justamente lo que decíamos, o sea, Buñuel sabía esto, es demoledor el final porque la historia es devastadora, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que existía y sabemos que sigue existiendo este tipo de cosas, y de ahí comentarios incluso como esta maquillista que decía, ninguna madre mexicana es capaz de dejar sin comer a su hijo. Esas son cosas de nuestro folclore finalmente. Y también yo diría que haber encontrado ese final fue muy sorpresivo. ¿Cómo fue que lo encontraron? Totalmente azaroso, y lo que te decía, estas cosas que cuando tú tienes una colección de tantos materiales, siempre hay historias de este tipo. Tendríamos que remontarnos a 2 años antes. En 1992 hubo una gran exposición en el Georges Pompidou, sobre invitación más bien en el Centro Georges Pompidou de París, a propósito del 5º centenario del Encuentro de Dos Mundos, y se estaban haciendo retrospectivas completas de varios países. Se había hecho una retrospectiva de Brasil muy grande, ¿no? Y entonces se hizo una segunda, ahora sobre México. Y ahí mismo, en ese entonces, nos aborda un nuevo proyecto. Era una curaduría de un búlgaro francés, Yasha David, que nos dijo, estamos haciendo una exposición específicamente sobre Buñuel y queremos, lo que implica esto es restaurar todos sus materiales. Esa exposición iba a estar puesta en Bonn, en Alemania, y tenía también, y al finalmente se concreta, pero se unen otras 2 instituciones, que era el Reina Sofía en España y en México el Bellas Artes. Y nosotros como Filmoteca de la UNAM dijimos, nosotros estamos dispuestos a apoyar, pero lo que sí pedimos es que toda la retrospectiva fílmica también se exhiba en la Filmoteca, que fue lo que ocurrió. Y en México, en la gente de Bellas Artes, lo que querían exaltar es justamente lo que tú señalaste, la parte de uno menos y todos esos comentarios del ciego. Entonces, se solicitan, está Francisco Gaitán, que era el curador ahí, buscando eso, y le pide a los técnicos cuando suban el rollo 8. Entonces le dicen, dice alguien, ¿el 1 o el 2?
¿no? Pues ¿cuál? Porque alguien se da cuenta que hay dos, que hay dos rollos últimos 8. rollos. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Dice, pues ¿cuál es? Todo eso incluso tiene una historia muy cómica, si quieres, porque yo estaba en ese momento dando una entrevista a Laura Barrera, no sé si ubicas. De Canal 22, claro. Ahora de Canal 22, pero en ese entonces Laura era una reportera muy joven de Canal 11 y decidió hacer un reportaje sobre la Filmoteca de la UNAM. Y yo iba haciendo un recorrido por todas las instalaciones de San Ildefonso en ese momento, ya me sabía un poquito la receta, y iba yo mostrándole todas las cosas. Y cuando entramos a justamente el momento en donde están la parte de restauración y eso, estaban todos pegados a una moviola, y oigo por ahí a alguien que dice, ahí está, güey, no que no, no que no, no eran distintos, y se acerca Gaitán, y estaba en el momento en el que estaban, me hace algo, ¿qué pasa? Sí, es que estamos viendo que es distinto este rollo de los olvidados. Laura incluso, yo volteé y le dije, ¿sabes qué? Permíteme, no filmes. Claro que no me hizo caso. Y siguió filmando. Y eso hizo que la noticia se dispersara rápidamente esa misma noche, porque ella olvidó un poco el reportaje y dijo, encontramos esto. Fue testigo en ese momento, ¿no? Y fue casualidad total. Tan es obvio que no le interesaba a Buñuel, pero que, porque nunca más, no fue necesario utilizarlo. Entonces, es obvio que para él, el primer final o el final que aparece es mucho más largo, claro. Es el que la película requería y que efectivamente es el que hace que la película hubiera ganado Cannes. Entonces, para mí ese documento muestra justamente a un Buñuel súper profesional, hasta jugando con un plan B en caso de que, claro, respetando al productor, porque pues, sí, Buñuel fue capaz de hacer películas alimenticias porque pues tenía que comer, tenía ¿no? que comer, claro. Pero sobre todo, siempre pensando en que el producto finalmente era de todos y era finalmente un negocio del que él también podría funcionar. Entonces, estar tenido como plan B, en cuanto la película regresa de Cannes con todo el triunfo, y como bien dices, Dana, pues ya pasó un poco al olvido, ¿no? Pero también se ve la reacción incluso de Jaibo, de Cobos, que en su momento que cuando dijo, no es cierto, nunca filmamos un final feliz, ¿no? Porque efectivamente es un final feliz. Y bueno, yo pude presentar, una vez que hicimos la restauración, la película en Cannes, en la sección de cine restaurado que tiene Cannes Classics, y que lo que acabas de decir es muy cierto. Quienes no han visto la película, pues la verdad es que es impresionante. Y yo avisé que teníamos justamente la posibilidad también de mostrar el segundo final. Pasó la película y la gente quedó así, y pasas el segundo final, ya después se fue en ese contexto, y claro, la gente salta como un suspiro diciendo, qué bueno que no lo cambiaron, ¿no? Pero es el que yo hubiera querido. De un suspiro, claro. Iván, te agradezco muchísimo porque nos has contado una serie de situaciones curiosas y raras en donde apreciamos cómo el azar también es parte del destino de la Filmoteca de la UNAM. Muchas gracias, Iván. Al contrario, Rafael, qué buena idea que hayan hecho esto, y efectivamente, pues hay siempre muchas historias atrás de cómo se encuentra una película, y en esas latas que están almacenadas hay muchas más cosas también periféricas. Yo creo que es agradecer a quienes trabajan en la Filmoteca de la UNAM que lo hagan de esa manera. Muchas gracias. Jaibo, desgraciado, ahora sí me las vas a pagar. Abuelo, alguien anda en el corral. Los animales están sueltos. Es Pedro. Lo mataron.
Yo sé quién fue, abuelo. Pues te lo callas, porque nos pueden echar la culpa también a nosotros. Nada de policía aquí. ¿Y qué hacemos? Hay que sacarlo afuera. Lo cargamos en la burra y lo dejamos por ahí. Ándale, a vestirte. Pronto. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Pedro. ¿Qué te pasó? Me peleé. ¿Esto es tuyo? No, me lo dieron para ir a comprar una cosa. Tengo que ir a llevar el vuelto. Hace frío, ¿verdad? Toma, tápate. Gracias, ojitos. La Filmoteca de la UNAM resguarda en sus bóvedas cintas que a lo largo de 50 años se han recuperado y restaurado para que los espectadores del presente tengan acceso a los fotogramas del pasado. Buenas noches.